Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans más acérrimos de nuestras estrellas turcas favoritas. Y es que, como ustedes saben, en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en la vida de sus ídolos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchísimo revuelo, un tema que ha desatado todo tipo de especulaciones y, hasta ahora, un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel. ¿De quién hablamos? Pues nada más y nada menos que de nuestro querido Can Yaman y de un asunto que involucra a la talentosa Demet Özdemir. Sí, amigos, Can Yaman rompe su silencio sobre ese famoso anillo de Demet Özdemir. Si eres fan de esta pareja, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes del corazón de las celebridades, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así nos ayudan a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Bueno, la historia de este famoso anillo comenzó a tomar fuerza hace ya un tiempo, ¿verdad? Verán, ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja y su romance, que nació en las grabaciones de la exitosa serie Erkenci Kuş, conquistó a miles de corazones alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta a ojos de muchos, con una química arrolladora tanto en pantalla como fuera de ella. Se les veía felices, enamorados, y los rumores de un compromiso serio nunca cesaron. Su relación se convirtió en un fenómeno, y cada aparición pública, cada foto compartida en redes sociales, era analizada con lupa por sus seguidores. La complicidad que irradiaban era palpable, y era natural que la audiencia proyectara en ellos sus propias fantasías románticas. Imaginábamos un futuro juntos, lleno de felicidad y éxito, tal como los personajes que interpretaban en la pantalla. Y fue precisamente en medio de toda esta vorágine mediática que el famoso anillo hizo su aparición. Demet Özdemir fue vista luciendo una joya muy especial en su dedo, un anillo que por su forma y aparente valor, inmediatamente hizo pensar a todos una propuesta de matrimonio. La foto dio la vuelta al mundo, los titulares explotaron y los fans se dividieron entre la emoción de una boda inminente y la tristeza de que una pareja tan querida pudiera estar tomando caminos separados si esto era una despedida. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de debates, de teorías. ¿Era un anillo de compromiso? ¿Era un regalo de amistad? ¿Era simplemente un accesorio de moda? La verdad es que la especulación era tal que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para ellos, imagino. Cada entrevista, cada evento, era una oportunidad para que la prensa preguntara y los fans observaran. Se crearon innumerables hilos de discusión en foros y redes sociales, donde se debatían los detalles del anillo, el supuesto lenguaje corporal de la pareja, y cualquier mínima pista que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Era un verdadero fenómeno social impulsado por la admiración y el cariño hacia los actores. Durante mucho tiempo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir mantuvieron un hermetismo casi absoluto sobre el tema. Ante las constantes preguntas de la prensa y los curiosos, sus respuestas eran siempre evasivas, ambiguas o simplemente no respondían, lo que por supuesto alimentaba aún más el misterio y la expectación. Y es que en el mundo de las celebridades, el silencio a veces grita más que 1000 palabras, ¿no creen? Cada aparición pública de Demet era analizada hasta el último detalle para ver si el anillo seguía ahí, si lo llevaba puesto, o si lo había guardado. Y cuando aparecía sin el boom, las alarmas saltaban de nuevo. ¿Qué significaba? ¿Se habían comprometido y roto? ¿Nunca hubo compromiso? Las posibilidades eran infinitas y la imaginación de los fans volaba. El simple hecho de que Demet apareciera en público sin el anillo generaba una nueva ola de especulaciones, sugiriendo rupturas, discusiones o cambios en la relación. Era un ciclo sin fin de conjeturas y análisis. Ahora, la gran noticia, el motivo por el que estamos todos aquí reunidos hoy, es que Can Yaman, después de tanto tiempo de silencio, ha decidido hablar. Y lo ha hecho de una manera que para algunos puede haber sido sorprendente. El actor turco, que se encuentra disfrutando de un gran éxito profesional y personal, y que está cada vez más enfocado en proyectos internacionales, ha abordado finalmente la cuestión del famoso anillo de Demet Özdemir. ¿Qué dijo exactamente? Pues bien, según las informaciones que han trascendido, Can Yaman habría sido preguntado directamente por el anillo durante una entrevista reciente, o quizás en un evento público, y su respuesta.
Aunque calmada y directa, ha puesto fin a muchas dudas. El actor, conocido por su carisma y su creciente proyección internacional, ha demostrado una vez más que sabe manejar los medios de comunicación con maestría, ofreciendo una respuesta que, si bien esperada, llega en el momento justo para clarificar una situación que ha mantenido en vilo a su fandom. Según lo que se ha reportado, Can Yaman habría explicado que el anillo que Demet Özdemir lució en su momento no era un anillo de compromiso, sino un regalo que él le hizo por una ocasión especial, un gesto de cariño y aprecio. Él mismo habría aclarado que no se trataba de una propuesta de matrimonio, ni de un símbolo de una relación formalizada en ese sentido. Al parecer fue un detalle significativo, un regalo que le hizo a Demet como muestra de afecto, pero nada más allá de eso. Esta revelación pone fin a años de especulación y desmonta la idea de que existió un compromiso formal entre ellos en ese momento. Can Yaman ha sido categórico al respecto, dejando claro que el anillo tenía un significado sentimental, pero no matrimonial. Esta declaración oficial viene a arrojar luz sobre uno de los misterios que más han alimentado las conversaciones entre los seguidores de la pareja, disipando las nubes de duda que se habían acumulado durante tanto tiempo. Es importante recordar que las relaciones entre figuras públicas son constantemente escrutadas. Cada detalle, cada gesto, cada fotografía, se convierte en noticia. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, dada la intensidad con la que vivieron su romance y la popularidad que alcanzaron juntos, era inevitable que cualquier símbolo, como un anillo, adquiriera una dimensión mucho mayor de la que quizás tenía en realidad. El anillo se convirtió sin quererlo en el protagonista de una historia que muchos imaginaron, una historia de amor eterno y bodas de cuento de hadas. La pareja se convirtió en un referente para muchos jóvenes, y sus seguidores proyectaron en ellos un modelo de relación ideal. Por ello, cualquier indicio de un compromiso serio se vivió con una intensidad especial, alimentando la fantasía colectiva. La aclaración de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre cómo construimos narrativas en torno a las vidas de los famosos. A menudo los fans, llenos de cariño y admiración, proyectamos nuestros propios deseos y expectativas en ellos, creando escenarios que quizás no se corresponden con la realidad. Y es que cuando una pareja nos gusta tanto, deseamos que su historia tenga un final feliz, un final que a menudo asociamos con el matrimonio y la familia. Esta necesidad de ver a nuestros ídolos felices y realizados, a menudo a través de los mismos cánones que seguimos en nuestra propia vida, puede llevarnos a interpretar gestos y símbolos de maneras que no se ajustan a la verdad. El anillo de Demet se convirtió en un lienzo en blanco donde miles de fans pintaron sus esperanzas y sueños. Con esta declaración, Can Yaman ha ofrecido una perspectiva más aterrizada y realista de lo que ocurrió. No significa que su relación no fuera importante o significativa, ni mucho menos. Simplemente desmiente la idea de que ese anillo en particular representara un compromiso de boda. Quizás fue un momento de su relación en el que se sentían muy unidos y quisieron plasmarlo con un regalo especial, pero sin la formalidad de una pedida de mano. Lo que sí está claro es que Can Yaman valoraba a Demet y quería expresarle su afecto de una manera especial. Este gesto, aunque no fuera una propuesta matrimonial, sin duda tuvo un significado profundo para ambos en ese momento. Es importante separar la admiración por el talento de la necesidad de romantizar sus vidas privadas. Es un alivio para muchos que él haya decidido romper el silencio. Les digo esto porque en ocasiones, este tipo de rumores y especulaciones pueden generar una presión innecesaria sobre las personas involucradas, incluso si ya no están juntas. El hecho de que Can haya sido tan claro al respecto es un signo de madurez y respeto, tanto hacia Demet como hacia sus seguidores, que merecen la verdad. Mantener un misterio sobre un tema tan sensible puede generar malentendidos y afectar la imagen pública de ambos. La transparencia, en este caso, es una muestra de consideración hacia quienes les siguen y admiran. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Bueno, la vida de Can Yaman sigue adelante, llena de proyectos emocionantes. Está triunfando en Italia, prepara proyectos internacionales y, como siempre, su popularidad no deja de crecer. Su carrera profesional está en un momento álgido, y se está consolidando como una figura relevante en el panorama cinematográfico y televisivo a nivel global. Y Demet Özdemir, por su parte, también está cosechando éxitos en su carrera actoral, con proyectos muy interesantes y una base de fans muy sólida. Su talento sigue siendo reconocido y valorado, y continúa demostrando su versatilidad en cada nuevo proyecto. Ambas son grandes estrellas, cada una con su propio camino, y es positivo verlas desarrollarse plenamente en sus respectivas carreras.
Lo que sí queda claro con esta declaración de Can Yaman es que esa historia del anillo de compromiso, que tanto alimentó la imaginación de los fans, ahora tiene una explicación oficial y definitiva. Es el fin de una era de especulaciones. Y creo que esto es algo positivo. Nos permite apreciar a cada uno de ellos por su talento y por su trayectoria, sin la carga de historias que se han tejido alrededor de su vida personal. Al centrar nuestra atención en sus logros artísticos y profesionales, podemos disfrutar de su trabajo de una manera más pura y sin distracciones innecesarias. Me parece muy interesante cómo una sola joya puede desencadenar tantas conversaciones, tantas teorías, tanta pasión en los fans. Es el poder del estrellato, supongo. Pero también es una lección de que, muchas veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Un regalo o un gesto de cariño no siempre tiene la carga de significado que nosotros, como espectadores, le atribuimos. La complejidad que nosotros añadimos a las relaciones de los famosos a menudo reside en nuestras propias proyecciones y deseos. En definitiva, la noticia es que Can Yaman ha desmentido que el famoso anillo de Demet Özdemir fuera un anillo de compromiso. Fue un regalo, un detalle, un gesto de afecto, pero no una propuesta de matrimonio. Y con esto esperamos haber puesto punto final a una de las incógnitas que más ha intrigado a los seguidores de esta carismática pareja. Ha sido un tema que ha generado mucha expectación, y ahora, con la aclaración directa de Can Yaman, podemos cerrar este capítulo de especulaciones y centrar nuestra atención en el presente y futuro de estos talentosos artistas. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta aclaración sobre el famoso anillo de Demet Özdemir y la respuesta de Can Yaman. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y creo que es importante tener la información clara. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a acompañarnos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la declaración de Can Yaman? ¿Creen que los fans a veces especulan demasiado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Hasta la próxima, y cuídense mucho.